Buen día, estudiantes. Vamos a continuar con el tema número 7. En esta ocasión vamos a hablar sobre genética del comportamiento. Va a ser una clase muy breve porque en realidad solamente es una pequeña introducción sobre qué es lo que estudia la genética del comportamiento y qué aspectos involucra. Entonces, en realidad es una clase muy corta. Entonces, vamos a empezar diciendo que todas las características que están relacionadas con el comportamiento también van a estar bajo los efectos de la herencia que hemos estudiado a lo largo del curso y también del ambiente. Esto quiere decir que el comportamiento, si algunos aspectos del comportamiento tienen relación con el genotipo-fenotipo de los organismos, este va a estar influenciado por las condiciones ambientales también. Entonces, para entender un poquito cómo es que las características de comportamiento pueden ser heredadas, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Y vamos a empezar con uno de los ejemplos más fáciles, que es el realizado con las abejas. De hecho, las abejas son un modelo de estudio de comportamiento muy fácil porque son organismos que crecen relativamente rápido y en el cual su comportamiento es tan estructurado de tal manera que se puede hacer un seguimiento de manera fácil, ¿no? Entonces, en el caso de las abejas se ha observado que los factores ambientales están relacionados con los mecanismos de la herencia de ciertos caracteres. Entonces, el ejemplo es de las abejas melíferas. Existen dos razas diferentes que se caracterizan por su comportamiento. La diferencia entre ellas es su comportamiento. La raza de abejas Brown, que es la fotografía que tenemos en la parte superior con un recuadro azul, son abejas que se caracterizan por, se les llaman abejas higiénicas, porque cuando sus huevecillos no llegan a eclosionar, en lugar de dejarlos dentro de las cámaras, estas abejas tienen la capacidad de abrir las cámaras y de retirar los cadáveres. Por otro lado, existe otro tipo de raza que es la llamada Vanescoy. Esta raza se caracteriza por todo lo contrario. Se les llaman abejas no higiénicas porque no tienen la capacidad de abrir las cámaras y tampoco de retirar los cadáveres, de tal manera que generalmente en las panales de estas abejas se van a encontrar después de un tiempo con gusanos porque las cámaras están en descomposición por los cadáveres que no eclosionaron. Entonces, este comportamiento se ha caracterizado por dos genes principales que se caracterizan por tener dos alelos diferentes. Entonces, el primer gen es el que está relacionado con abrir las cámaras o las pupas. Este gen tiene dos alelos, el U minúscula y el U mayúscula. Nosotros denominamos al U mayúscula como el carácter dominante. Y el otro gen es la capacidad de retirar los cadáveres de las cámaras. Entonces, este gen está constituido también por dos alelos, R minúscula y R mayúscula, igual R mayúscula es el dominante. Entonces, la raza Brown, que son las abejas higiénicas, se caracterizan por ser razas puras y homocigotas para el carácter de abrir pupas, que son U minúscula, los dos alelos, homocigotos para U, y retirar cadáveres que son homocigotos para R minúscula, mientras que las razas no higiénicas son dominantes homocigotas para el carácter de no abrir pupas y también son dominantes homocigotas para el carácter de no retirar cadáveres. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros cruzáramos dos individuos, uno de cada raza? Entonces aquí tenemos el ejemplo, tenemos la cruza de una reina higiénica, en donde vemos su genotipo constituido por homocigotos para los dos caracteres en minúscula, con un zángano no higiénico que también es homocigoto, pero homocigoto a los dos caracteres dominantes que no son higiénicos, U mayúscula y R mayúscula. Entonces podemos observar en el cuadro de Punnett que todos los descendientes van a salir no higiénicos. ¿Por qué? Porque todos son heterocigotos y todos presentan el alelo dominante de no higiénico. Sin embargo, ¿qué ocurriría si nosotros cruzáramos a la reina higiénica con un híbrido de estos, con un descendiente de la F1? Vamos a ver el siguiente cuadro, en donde tenemos la cruza de la reina higiénica con el híbrido F1, que es heterocigoto para ambas características.
Entonces el resultado que obtendríamos sería el siguiente. En la primera línea podemos ver lo que está coloreado con rosa y serían genotipos que no son higiénicos, ya que todos presentan el alelo dominante para cada gen. En el siguiente punto serían abejas que no tendrían la capacidad de abrir las pupas, pero sí tienen la capacidad de sacar los cadáveres. Sin embargo, el hecho de que solamente tengan una característica no les permite ser higiénicas, porque pues para ser higiénicas tienen que poder abrir las pupas y sacar los cadáveres. Entonces, esta segunda línea solamente tiene la capacidad de sacar cadáveres. En la tercera línea vemos que tienen la capacidad de abrir las pupas porque tienen un minúscula en ambos alelos en su genotipo, pero no tienen la capacidad de sacar los cadáveres. Y la última, que son homocigotos o monocigotos recesivos para el último carácter, tenemos que tienen la capacidad de abrir las pupas y sacar los cadáveres. Entonces, de esta manera podemos ver cómo ciertas características pueden estar relacionadas. Lo que se ha observado en este tipo de cruzas en estas abejas es que cuando existen los dos caracteres, por ejemplo, las abejas que solo abren pupas pero no sacan cadáveres y las abejas que no abren pupas pero sacan cadáveres, en ocasiones se ha visto que hay una combinación para que trabajen en conjunto, ¿no? Mientras existan abejas que hagan una de las actividades, pues podrán mantener el panal de manera higiénica. Pero bueno, ese sería un ejemplo de cómo algunas características del comportamiento pueden ser hereditarias. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las características del comportamiento van a estar dirigidas por varios genes. Esto quiere decir que el comportamiento de la herencia del comportamiento de estos caracteres van a ser poligénicos. Esto quiere decir que son controlados por muchos genes. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la herencia del comportamiento va a ser difícil de estudiar. Y es por esta característica, porque son muchos genes los que controlan un comportamiento. Y vamos a ver algunos ejemplos en donde también se han hecho algunos estudios del comportamiento y de la herencia, y en donde se ha observado que si bien la herencia de los caracteres influye mucho en el que el comportamiento aparezca en los organismos, también tiene que ver mucho el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que es una combinación de características, no porque un individuo pertenezca a una especie, es por regla que tenga ese carácter de comportamiento, sino que deben de estar las condiciones del ambiente ideales para que ese comportamiento pueda ser heredado. Entonces vamos a ver estos dos ejemplos muy básicos, que es en aves, el pinzón cebra. En este pinzón, una de las características que tienen como herencia es que tienen la capacidad de distinguir entre machos y hembras en las aves. Estas aves se caracterizan por tener muy poco dimorfismo sexual. Recuerden que la mayoría de las aves tienen dimorfismo sexual, que quiere decir que se distingue muy bien el macho de la hembra, ¿no? En el caso de las aves, generalmente el macho siempre es más vistoso y más colorido, y las hembras tienden a ser un poco más pequeñas y menos coloridas. Entonces, en este caso, esta ave no tiene esa característica. Entonces, un comportamiento que heredan y que es a través del aprendizaje es poder distinguir a los machos y hembras entre ellos mismos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de herencia de caracteres. Otro ejemplo en el que se observa cómo el medio ambiente influye en la herencia es el ejemplo que les pongo en la parte de abajo, que es del mono rhesus. Este mono, en teoría, y como la mayoría de los homínidos, viven en una sociedad, tienen una sociedad establecida, de tal manera que muchas de las características del comportamiento son aprendidas, son heredadas, pero gran parte es gracias al aprendizaje que tienen las crías a lo largo de generaciones. Entonces, lo que han observado es que cuando llegan a separar a las crías de este mono de sus familiares, del núcleo social al que pertenecen, lo que observan es que a pesar de que puedan tener herencia de los caracteres del comportamiento, no desarrolla esa actividad social, ¿no? Entonces, si los bebés se separan de su manada, no aprenden ciertas actividades sociales. Entonces, a esto es a lo que me refiero.
que esos caracteres de comportamiento que provienen de herencia de genes siempre van a estar muy asociados con las condiciones ambientales para que se pueda dar esa herencia como tal. Y bueno, otras características que son estudiadas en la genética del comportamiento son muchas enfermedades relacionadas a nivel genético que tienen que ver o que los síntomas son a través del comportamiento de los individuos. Entonces aquí les pongo algunas anomalías genéticas en los humanos que provienen de justamente anormalidades, más bien que provienen de anomalías genéticas que dan como resultado anormalidades en el comportamiento. Entonces tenemos el primer ejemplo que es la enfermedad de Huntington. Esta se caracteriza por tener una pérdida gradual de funciones motoras, o sea, del movimiento, de las manos, de los pies. Se pierde esa coordinación que tenemos. Y además hay cambios en la personalidad de las personas. Esta enfermedad es muy característica que aparezca hasta los 50 años. ¿Qué quiere decir? Que puede haber individuos que presenten este alelo, pero que no se va a expresar hasta ciertas condiciones, hasta avanzada edad. Entonces, los individuos que son afectados por esta enfermedad generalmente son heterocigotos y presentan un alelo dominante. Quiere decir que la enfermedad de Huntington se va a presentar siempre que exista un alelo, porque el alelo es dominante. Entonces, los hijos que descienden de padres o de un padre que tenga esta enfermedad tiene un 50% de heredar esta característica. Bueno, tiene un 25%, porque es 50% de heredar cualquiera de los dos alelos del papá y de la mamá por separado, pero además tiene un 25 dentro de ese 50, ¿no? Entonces, esta enfermedad, si bien es hereditaria, los efectos no son presentes hasta la edad después de los 50 años porque es cuando existen cambios en la fisiología de los humanos. Y estos cambios pueden desencadenar la función de ese gen que en años anteriores estaba silenciado, ¿no? El otro ejemplo es el síndrome de Lesch-Nyhan. Esta es una anomalía que pertenece a un par de los cromosomas, el cromosoma 15, y lo que provoca es retraso mental y un carácter un carácter pasivo. Y es un alelo recesivo y generalmente se va a manifestar desde recién nacidos. Entonces, este síndrome solo se va a presentar en organismos que presenten el alelo en homocigosis. Quiere decir que si hay individuos que son heterocigotos para esta enfermedad, no van a presentar las anomalías del comportamiento. Y el último ejemplo es la esquizofrenia. Igual, la esquizofrenia es un comportamiento que proviene de caracteres genéticos, pero es multifactorial. Y esto los síntomas de la esquizofrenia es que es un comportamiento esquivo, extravagante y a veces ilusorio. Pero cuando digo que es un carácter de comportamiento genético multifactorial, me refiero a que casi cualquier cosa puede detonar estos genes. Puede ser que exista una persona que tiene los genes que pueden desencadenar la esquizofrenia, pero estos genes se mantienen silenciados por mucho tiempo. Y no es hasta que el organismo o la persona experimenta algún estrés traumático lo que provoca la expresión de estos genes. Entonces, este estrés traumático pues puede ocurrir prácticamente a cualquier edad, ¿no? Desde pequeños hasta incluso la esquizofrenia puede estar ahí latente hasta adultos. Entonces, es multifactorial en ese sentido. Entonces, son algunos de los ejemplos que por medio de anomalías genéticas se ve reflejado en una patología del comportamiento. Y con esto terminamos la clase.